cómo ponerle impuestos a los vapeadores puede favorecer que no haya tanto consumo entre menores de edad. Los impuestos a los cigarrillos en Colombia, los cigarrillos convencionales, siguen siendo bajos. Un cigarrillo electrónico de la marca más vendida, desechable, se puede conseguir entre 40.000 y 65.000 pesos. Hay productos incluso de 20.000 pesos. Y uno dice, ¿pero por qué lo hacen? Es que la ganancia no está en la primera venta. Acordémonos que la nicotina es altamente adictiva y el tipo de nicotina en estos productos está modificado. Son sales de nicotina que tienen permiten unos niveles de concentración de producto muchísimo más altos. Entonces, la probabilidad de generar la adicción es facilísima. ¿En qué quedarían? Entonces, un producto que hoy vale 65.000 pesos en el mercado quedaría en 104.000 pesos. Un producto que es bastante popular, desechable, que hoy vale 25.000 pesos, quedaría alrededor de 37.500 pesos. ¿Qué evidencia hay de que subir los impuestos puede reducir el acceso de los jóvenes a los vapeadores? Hay poca sensibilidad al precio porque la persona está muy dispuesta a seguir consumiendo, ¿sí? Pero la palabra clave es poca. Sí hay sensibilidad al precio, porque digamos que en el imaginario popular se dice, no, es que yo sigo consumiendo, no importa cuánto me suban porque soy adicto. Eso ya la ciencia nos lo ha revaluado desde los años 80, de hecho. Tenemos estudios econométricos, estudios cuantitativos que nos permiten demostrar con distintas poblaciones, incluida la población colombiana, donde hemos hecho mediciones, que nos muestran que sí hay un cierto nivel de sensibilidad al precio y ahí es donde está la oportunidad. El uso de vapeadores y de cigarrillos electrónicos es hoy por hoy un problema de salud pública, especialmente en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes. Los vapeadores y los cigarrillos electrónicos están presentes en todas partes, incluso en las aulas. Por eso, desde la sociedad civil se hacen esfuerzos para que se haya más controles frente a estos dispositivos, pero también para meterlos en cintura. En esa medida, se presentó un proyecto de ley en el Congreso para aumentar los impuestos y para seguir el camino del control de estos dispositivos que al final son de nicotina y son muy similares a los cigarrillos tradicionales. Este es un tema que llama mucho la atención por la presencia de los vapeadores en todas nuestras familias, de hecho, y por eso invitamos a Blanca Llorente, quien es directora de investigación de la Fundación ANAS, fue una de las organizaciones y de las personas que acompañó la erradicación de este proyecto y que nos puede explicar un poco por qué meterlos en cintura a la industria del vapeo y también qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. Mi querida Blanca, bienvenida a este espacio de Saludable, un gusto tenerla por acá. Muchísimas gracias, Ronnie. Es un gusto estar aquí para conversar de este tema que consideramos que requiere urgente atención. Bueno, demos un poquito de contexto de este proyecto de ley, quiénes están detrás, qué es lo que busca y así comenzamos nuestra conversación. Y voy a hacer un pequeño spoiler, de verdad, las organizaciones que hay detrás como que le dan una base y una fuerza especial a este proyecto de ley. Sí, así es. Pues mira, desde sociedad civil, desde el año 2014, nosotros ya veníamos sonando una alarma, es decir, llevamos más de 10 años, de hecho, incluso un poco antes, pero formalmente participando en audiencias en el Congreso, solicitando explícitamente que los cigarrillos electrónicos se anticipaba ya que iban a ser una amenaza, sobre todo para la salud de niños, niñas y jóvenes, porque lo teníamos ya muy claro lo que estaba ocurriendo en otros países donde estaba más avanzado la promoción y el mercadeo de estos productos. Era cuestión de tiempo, era cuestión de que bajaran los precios para que esto ocurriera, era la tormenta perfecta y sabíamos que las herramientas estaban a la mano y las herramientas nos las proveía el Convenio Marco para el Control de Tabaco. Entonces, desde esa época, organizaciones como la Fundación ANASH, como Red Papás, como la Liga Colombiana contra el Cáncer, las sociedades científicas en su conjunto, todas ellas se han pronunciado no una, sino múltiples veces advirtiendo a la población y exigiéndole al Congreso y a las autoridades sanitarias que tomen cartas en el asunto. Entonces, lo que está ocurriendo este año realmente es fruto de una labor intensa, constante, de muchas organizaciones científicas y de sociedad civil, y que ahora pues hay un encuentro de voluntades. Vemos que en el Ministerio de Salud hay un interés también creciente y lamentablemente lo que se nos volvió un asunto de urgencia porque era algo prevenible, pero se nos volvió un asunto de urgencia que se está desbordando porque tenemos cerca de 400.000 escolares consumiendo habitualmente estos productos. Sí. Eso si uno se pone a pensar, pues es mucha gente en el país y pues cuando traslada esa proporción a los niños, pues son muchos niños los que están hoy consumiendo este tipo de dispositivos.
En concreto, ¿qué busca este proyecto de ley y en qué se diferencia de otros? Hace poco, por este mismo espacio de Saludable, estábamos resaltando y exaltando un poco esta ley antivapeo, que entre otras cosas prohíbe el consumo de estas sustancias en lugares públicos, pero ¿qué se diferencia, digamos, a lo que ya se aprobó y a lo que ya tiene aprobado Colombia contra el vapeo? Es el complemento ideal, es el complemento que necesitamos. Las medidas que modifican los precios son las medidas que más ayudan a modificar el comportamiento de los consumidores. El precio es información, es información para tomar decisiones. Los precios han bajado muy rápidamente en estos productos y de hecho es el factor más importante para explicar la enorme penetración, el crecimiento tan rápido que hemos tenido en los últimos años. Cuando antes de pandemia el producto más vendido y más popular costaba 124.000 pesos en cualquier tienda de conveniencia, hoy ese mismo producto estaba a 24.000 pesos. Entonces, y eso sin contar, digamos, precios reales, descontando inflación. Si eso es así, pues obviamente vemos unas diferencias aún más dramáticas. Entonces, solamente comparando los precios nominales, vemos un abaratamiento del producto. Y en la literatura científica respecto al uso de estos productos, los cigarrillos convencionales y los mal llamados vapeadores, que son los cigarrillos electrónicos, pues sabemos que la variable precio es una de las variables más importantes. Entonces, si dejamos descuidado el tema de las barreras financieras para acceder al producto, es más difícil que las demás medidas protectoras que se adoptaron recientemente en mayo de este año en la ley 2354 de 2024, pues pierden efectividad. Son ambas necesarias. ¿Cuáles son esas otras medidas? Pues todas las disposiciones que restringen la publicidad, la promoción y patrocinio de estos productos y prevén que los ambientes libres de humo que hoy tenemos en Colombia también sean libres de los aerosoles de estos productos. Básicamente esas son como las tres piezas claves del rompecabezas en la prevención y en la reducción de consumo. Usted ponía la comparación con el tabaco tradicional, ¿cierto? Y aquí también hubo, me acuerdo, mucha controversia cuando se aumentaron o se impusieron los impuestos contra ese cigarrillo. ¿Es igual? ¿Por qué aún ponerle impuestos a los vapeadores? ¿Y cómo se puede traducir esto también en bienestar para la población? O sea, ¿cómo ponerle impuestos a los vapeadores puede favorecer que no haya tanto consumo entre menores de edad? Bueno, es que fíjate que si no les ponemos impuesto, y hay que tener claro, los impuestos al consumo de tabaco, hoy, en la manera como está reglamentada el estatuto tributario y las normas que lo modifican, no impone impuestos al consumo a estos productos. Cuando ya acabamos de adoptar una regulación sanitaria que dice estos productos deben ser tratados como equivalentes porque el riesgo para la salud así lo amerita, pues el corolario automático, la conclusión automática es que en lo tributario deberían ser tratados igual, ¿sí? Nos genera muchas distorsiones que no tengamos el tratamiento igual. Hay que tener clara una cosa primero. Los impuestos a los cigarrillos en Colombia, los cigarrillos convencionales, siguen siendo bajos. Entonces, tenemos un producto que es un sustituto cercano, que son los cigarrillos electrónicos, que tiene precios bajos, en parte porque pues, no pagan impuestos al consumo. Tenemos unos productos que tienen una altísima letalidad y que deberían ser tratados mucho más estrictos en la regulación tributaria, pero que ya pagan algo de tributo. Lo que nosotros queremos hacer con este proyecto de ley es, por un lado, equiparar el tratamiento tributario entre las dos categorías y lo segundo, llevarlas a otro nivel de tributación. Hay que aumentar el nivel de tributación. Entonces, el proyecto hace esas dos cosas. Le sube la tarifa a los cigarrillos convencionales para acercarnos a un benchmark un poco más cercano a los objetivos de salud y equipar el tratamiento tributario con estos otros productos. Bueno, hoy, ¿en cuánto se consigue en el mercado un vapeador? Usted ya nos mencionaba algunas cifras. ¿Y en cuánto pueden quedar, digamos, el precio ya para conseguirlo un niño, un adolescente? Sí, es una pregunta difícil de contestar porque vapeadores son muchos, a diferencia de cigarrillos, que es un producto más estándar, ¿no? Que tenemos la cajetilla o el cigarrillo suelto. En este caso, pues estamos hablando de una familia de productos. Y realmente, tengo que decir, el proyecto de ley prevé incluso la presencia de otros productos similares, que lo que llamamos los sucedáneos o imitadores, que pueden tomar otras formas, porque hoy en día, la verdad, el mercado de productos de nicotina está mutando muy rápidamente y la regulación debería prever eso.
Entonces, te voy a hablar como de los productos más comunes. Nosotros tenemos el producto más común y más popular entre los jóvenes son los cigarrillos electrónicos desechables, ¿sí? Que ahora podemos hablar de lo que eso implica también en otras líneas aparte de los impactos en salud. Un cigarrillo electrónico de la marca más vendida, desechable, se puede conseguir entre 40.000 y 65.000 pesos, dependiendo de su contenido de nicotina y de otras características, ¿no? Entonces, más o menos es el rango que tenemos. Hay productos incluso de 20.000 pesos también, pero estoy hablando de la marca más común y la más popular. Estamos más o menos en esos rangos, entre 40.000 y 65.000. ¿Qué hacen muchas veces los muchachos? Ellos hacen vaca y lo compran entre todos, porque uno dice, bueno, pero qué muchacho de un colegio normal en Colombia, típico, tiene ese nivel de capacidad adquisitiva. La verdad es que muchas veces lo que hacen es hacer vaca y compartir, pero también tengo que decir, hay productos incluso más baratos. Eso. Incluso los regalan. O sea, se ha visto que los regalan. Exactamente. Entonces, a pesar de que tenemos esos precios en el mercado, en las plataformas que los distribuyen en línea, por ejemplo, sabemos que hoy en día hay muchas promociones. Y uno dice, ¿pero por qué lo hacen? Es que la ganancia no está en la primera venta. Acordémonos que la nicotina es altamente adictiva y el tipo de nicotina en estos productos está modificado. Son sales de nicotina que tienen permiten unos niveles de concentración de producto muchísimo más altos. Entonces, la probabilidad de generar la adicción es facilísima, sumado con la fácil experimentación. O sea, eso es una combinación tremenda. Desde el punto de vista comercial, pues muy exitosa, por supuesto. Entonces, a ti te sale muy buen negocio regalar. Yo recuerdo en la marcha del orgullo LGTB del año pasado, un voluntario nuestro nos alertó y nos dijo, aquí están regalándole a la gente que se está manifestando frente al Consejo de Bogotá los cigarrillos electrónicos. O sea, hay una campaña, entre otras campañas en donde nos reportan que nunca le preguntan a la gente si es menor de edad, nada, si ya son fumadores, porque la industria dice, Blanca, no, es solamente para fumadores. Lo que hizo la más importante aplicación de comercio electrónico o de ventas electrónicas en Colombia, que regaló vapeadores, o sea, envió vapeadores a las casas. Sin protocolo, sin preguntar, sin pensar quién lo iba a recibir. Sí, el hermano menor de alguien que me contaba, mi hermanito menor estaba pidiendo, no sé, unos lápices para el colegio y le llegó de regalo el vapeador a un niño de 10 años. Entonces, eso es lo que está pasando. Y de hecho, por eso estamos viendo niños tan pequeños con fácil acceso al producto, porque el producto está circulando por todas partes. Entonces, bueno, la pregunta era los precios. Esa es una categoría de productos, pero tenemos los cartuchos que reemplazan el cartucho que se va gastando en los dispositivos que son reutilizables. Entonces, los reutilizables, tú compras una vez el producto, que comprar ese dispositivo puede estar alrededor de los 30.000 pesos, a veces también puede ser un poco más barato, y compras el cartucho y cada cartucho te cuesta alrededor de 12.000 pesos, o incluso menos. Incluso yo he encontrado hasta videos en YouTube que te enseñan a abrir el cartucho y rellenarlo tú mismo con productos hechos en casa, mezclas hechas en casa, es decir, toda clase de prácticas terriblemente peligrosas. Incluso, digamos, contradiciendo lo que dice el fabricante, que el fabricante dice este producto no se debe abrir o no, los cartuchos no se deben abrir y reutilizar. Es decir, hay muchísimas prácticas que pueden estar ahí. Entonces, y hay productos que tienen los más tradicionales, que son mucho más costosos, ¿no? Los llamados mods, que son modificables, que requieren ya una experiencia mayor, son mucho menos discretos, que son los más tradicionales, los de tanque grande, que generaban unas nubes de vapor mucho más visibles. Esos todavía siguen estando en el mercado y tienen su nicho, pero fíjate que no son los que han logrado tener más popularidad entre los consumidores, sobre todo entre los consumidores jóvenes. Entonces, pues, obviamente hay un rango enorme de precios. Encontramos precios de más de 100.000, ¿no? De 100.000 pesos o más, y productos tan baratos como 20, 15.000 pesos, incluso en algunos canales de distribución. ¿En qué quedarían? La idea es, esa era la pregunta. ¿En qué quedarían? Entonces, un producto que hoy vale 65.000 pesos en el mercado quedaría en 104.000 pesos. ¿Sí? Recordemos, ese mismo producto hace 4 años valía 124.000 pesos. O sea, ni siquiera estamos llevándolo al nivel al que el mismo fabricante estaba dispuesto a venderlo hace 4 años. Entonces, cuando nos dicen esto es exagerado, pues en realidad no, estamos tratando de compensar, aunque sea parcialmente,
esa enorme caída de precios. Un producto que es bastante popular, desechable, que hoy vale 25.000 pesos, no voy a mencionar marcas para no hacer propaganda, quedaría alrededor de 37.500 pesos con la estructura tributaria que se está proponiendo. Bueno, Blanca, ¿qué evidencia hay de que subir los impuestos puede reducir el acceso de los jóvenes a los vapeadores? ¿Qué evidencia ha encontrado la ciencia? El antecedente más importante que tenemos es obviamente el comportamiento y la efectividad de los impuestos para disuadir a los jóvenes de iniciar el consumo de cigarrillo convencional. Y el mecanismo es el mismo para los vapeadores y para el cigarrillo convencional. Y es qué tan sensibles son las decisiones que toma el consumidor frente a cambios en el precio. La nicotina, que es una sustancia altamente adictiva, interfiere con esa capacidad de ser flexible frente a cambios en el precio. Entonces, la sensibilidad frente al precio existe, pero es menos que frente a otros productos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo probablemente soy mucho más sensible a cambiar mis hábitos de compra de galletas en la repostería de la esquina si suben mucho de precio, porque tengo muchas otras alternativas para sustituir ese tipo de consumos. O, qué sé yo, velas para la casa como objeto de decoración, porque tengo muchos otros sustitutos, pero cuando yo estoy enganchada a una sustancia adictiva, pues quiero es mi dosis de sustancia adictiva, ¿no? Y la nicotina, de nuevo, es una de las más adictivas dentro del portafolio de psicoactivas. Entonces, hay poca sensibilidad al precio porque la persona está muy dispuesta a seguir consumiendo, ¿sí? Pero la palabra clave es poca. Sí hay sensibilidad al precio, porque digamos que en el imaginario popular se dice, no, es que yo sigo consumiendo, no importa cuánto me suban porque soy adicto. Eso ya la ciencia nos lo ha revaluado desde los años 80, de hecho. Tenemos estudios econométricos, estudios cuantitativos, que nos permiten demostrar con distintas poblaciones, incluida la población colombiana, donde hemos hecho mediciones, que nos muestran que sí hay un cierto nivel de sensibilidad al precio, y ahí es donde está la oportunidad de política. Pero eso también significa que si quiero modificar el comportamiento, el cambio en el precio tiene que ser muy grande. Por eso siempre que hablamos de impuestos, las propuestas que le gustan a la industria son aquellas que son cambios muy graduales, saltos pequeños, del 10%, del 15% en la tarifa. Eso no nos sirve para modificar el comportamiento en este tipo de sustancias. Tenemos que hacer cambios grandes, que es lo que precisamente propone el proyecto de ley. Bueno, Blanca, yo quiero que mencionemos muy rápido quiénes están apoyando esta iniciativa, porque eso también me parece muy importante. Usted ya lo decía un poco, pero también vi incluso el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud. Claro que sí, la OPS se hizo presente ayer en la radicación del proyecto. ¿Y en virtud de qué? Pues que el proyecto está respondiendo a un mandato que ha asumido Colombia como Estado soberano en virtud de ser país parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es un tratado de salud pública y de derechos humanos que, entre varios de los compromisos que asume, para reducir los daños sociales, económicos y ambientales de la epidemia del tabaquismo, es subir los impuestos, porque sabemos que es una de las medidas que más funciona precisamente para contener esos daños. Entonces voy a mencionarte acá y me permito, pues aquí, perdón, porque la memoria a veces me falla y no quiero dejar de mencionar ninguna de las organizaciones que se ha sumado. Pues por supuesto está Red Papás, la Liga Colombiana contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Cancerología, la Asociación Colombiana de Neumología, Asoneumocito, la Asociación Colombiana de Medicina Interna, la Asociación Colombiana de Medicina Familiar, el Centro de Estudios de Protección y Economía de la Salud de la Universidad ICESI, PROESA, la Organización Panamericana de la Salud, se han unido también la Fundación del Corazón, otras sociedades científicas que en este momento no quiero que mi memoria me traicione, RedCups, que es la red de universidades saludables, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, y eso pues esperamos que sean apenas los primeros, porque este es el primer día pues digamos de promoción del proyecto, pero como te digo, pues todas estas organizaciones estaban esperando desde hace mucho tiempo este tipo de medidas, y tal vez el año 2024 era el año clave para que fuera el punto de quiebre. Bueno, ya hablado de este tema, yo quisiera finalizar esta entrevista, Blanca, un poco preguntándole desde lo personal, digamos, usted, así como dicen las mamás, ¿usted para qué se pone? ¿Cuántos años usted lleva trabajando estos temas de tabaquismo, Blanca?
Uf, Bueno, yo, la lucha contra el tabaco, pues. sí, yo me gradué, mi maestría de salud pública la terminé en el año 2007. Yo soy economista de formación inicial y siempre he visto el sector tabaco como pues un sector más de la economía, ¿no? Que generaba empleo y que, digamos, pues sí, tenía alguna situación problemática, pero no era consciente plenamente de los impactos sociales, los impactos para el sistema de salud y para las familias que implica el consumo de tabaco y de estos otros productos similares. Cuando me gradué de salud pública, empecé a, eso coincidió con el disparo de la, perdona, coincidió con el disparo de la epidemia en Colombia en jóvenes a principios de este siglo. Ahí fue cuando rozamos el 30% de población entre 13 y 15 años consumiendo en Bogotá, por ejemplo. Ha sido el pico que hemos tenido de consumo. Eso incluso supera las prevalencias que observamos hoy en vapeadores, ¿no? Es que realmente estuvimos en esos niveles a principios de siglo. Entonces, cuando vi a mis estudiantes, yo como profesora universitaria, ve las consecuencias que tenía en salud esto, ahí fue que empezamos a explorar qué podemos hacer por nuestra comunidad inmediata. Y ahí fue que empecé. Y ya con los años, pues la verdad es que también personalmente he vivido en carne propia y en mi familia el flagelo del cáncer. Y este año perdí a mi mamá y a mi hermana por cuenta del cáncer. Y pues sé lo que significa la tragedia no solamente el morir de cáncer, sino una vida limitada por la discapacidad y el sufrimiento que trae una enfermedad como esa, que no es la única que está asociada con el tabaquismo, pero ciertamente es un recordatorio de lo importante que es la labor que hacemos en organizaciones como ANASH y las otras organizaciones que luchamos por la prevención del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares y en general de las enfermedades no transmisibles que nos limitan tanto la calidad de vida y la vida digna. Cuando yo empecé a cubrir temas de salud, ya hace muchos años, una de las primeras cifras que me llamó la atención es la cantidad de muertes asociadas al tabaquismo en el mundo anualmente, que está en millones de personas. 8 millones de personas mueren cada año por causas asociadas al tabaquismo. Y a veces uno cree que una persona, 2 personas, pues digamos que tengan ese hábito, pues digamos no representa nada. Y en realidad sí hay un montón de historias por las cuales vale la pena, digamos, hacer todo lo que ustedes hacen, mi querida Blanca. Así que una voz también de respaldo a su trabajo y de agradecimiento por todo lo que hace la sociedad civil, que lucha, entre comillas, para tener menos personas expuestas a estos productos. Muchísimas gracias, Ronnie, por la oportunidad de hablar de nuevo de estos temas y que esperamos que sean acogidos por el Congreso, por el gobierno, por todas las áreas de sociedad civil. Debo destacar también, es una iniciativa multipartidista. Estos puntos de encuentro son cada vez más necesarios para avanzar en las necesidades que tiene el país. O sea, va a pasar, o sea, ya vamos a tener... Eso esperamos, eso esperamos. No, y salvo que la interferencia de la industria nos haga alguna jugadita, creo que tenemos lo digo porque de verdad el respaldo que ya lo mencionábamos desde la academia, desde lo científico, desde también las organizaciones tan representativas que hay detrás, pero si el Congreso tiene un ambiente favorable y positivo, pues va a ser una realidad. Ahora, para complementar el comentario anterior, Blanca, hablar de impuestos y hablar de platas puede ser lo más no sé, antihumano, si se quiere, es demasiado, digamos, pero al final esto sí puede representar vidas salvadas. Total, este es uno de estos impuestos que no tiene, digamos, ninguna discusión, es eficiente, ayuda a modificar un comportamiento que tiene un impacto negativo en la sociedad y en las personas. Y hay que recordar, incluso los mismos consumidores de nicotina, la gran mayoría quieren ser ayudados para dejar de consumir. Entonces, es un impuesto que tiene enormes repercusiones positivas en términos de derechos, de manera que es absolutamente legítimo. Entonces, no es el impuesto normal, no estamos hablando de un impuesto común y corriente. No, de hecho, yo siempre he alegado que deberíamos ponerle otro nombre distinto a impuestos. Es un instrumento de modificación de comportamientos y de construcción de entornos saludables. Y en ese momento que el gobierno necesita plata, que el Estado necesita plata, pues más que bienvenido. Además, o sea, tiene este efecto, digamos, secundario que no es despreciable en un momento en que pues, se necesita cuidar también la salud financiera
del Estado. Por supuesto, esta es una medida que además es sensata desde ese punto de vista. No estamos proponiendo ninguna locura que no sea viable desde el punto de vista fiscal. Bueno, pues aquí nos podríamos quedar hablando una hora o más, mi querida Blanca, pero yo le agradezco de verdad el tiempo. Aquí estaremos atentos a lo que pase o al trámite que tenga este proyecto de ley en el Congreso. De nuevo, muchas gracias por toda la labor que hacen desde la Fundación ANAS como parte de la sociedad civil y siempre a su disposición este espacio de Saludable. Muchísimas gracias, Ronnie. Bueno, y muchas gracias también a todas las personas que vieron este episodio de Saludable. Aquí hablamos de temas de salud pública, ya lo han visto. La invitación es a que se suscriban, a que puedan darle like a este video, compartirlo también y que puedan activar también las notificaciones. El canal va creciendo muy bien gracias al apoyo de todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de Saludable. Chao, chao.